Ahí estaban en el festín de los poderosos mientras tú te añejas en una cola, cuentas las horas para que termine el apagón. Aquello es un balancín que se mueve entre el discurso de la utopía igualitaria y la realidad de un infierno de desigualdades. Mientras tú esperas horas en una cola para comprar un pedazo de pan duro, en el centro de la ciudad, en el Capitolio, se descorchan botellas de champán en una fiesta súper exclusiva. Bienvenido al igualitarismo cubano. Tabaco, poder y miseria, la Cuba que tú no ves. Quédate conmigo y te lo cuento. ErnestoMiami.com. En aquella fábula alegórica llamada La rebelión en la granja que escribiera George Orwell, los cerdos totalitarios crean los 7 mandamientos, entre los cuales estaba aquel de corte socialista de todos los animales son iguales. Pero como advirtió el sociólogo Robert Mitchell en su teoría sobre la ley de hierro de las oligarquías, toda organización política, sin importar sus principios democráticos, con el tiempo se convertirán en oligarquías. Así que al final de la jornada, los cerdos de Orwell terminan reescribiendo aquel lema como todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Y el abuso de poder lleva a la corrupción y la corrupción lleva al abuso del poder. Un torbellino circular, y todo esto se mostró en Cuba hace unos días con la celebración del Festival Internacional del Habano. Cuba es uno de los países más igualitarios del mundo, donde casi toda su población, sin importar en qué trabajas, de qué cursos universitarios te graduaste, qué talentos personales tengas, casi todos viven como iguales en la pobreza. Un sistema social que prometió eliminar las desigualdades, pero que ha terminado por reproducirlas de una manera perversa y sistémica. En el 2024, el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos indicaba que el 90% de la población cubana vivía en extrema pobreza. Y Cuba, país socialista, donde la mayoría de los medios productivos están en manos del Estado, donde el Estado planifica la economía y controla prácticamente todas las ramas productivas, sigue siendo prueba que solo el socialismo es capaz de generar miserias de forma constante y eficiente. La Revolución Cubana es un testimonio de cómo un proyecto político puede desarticular sistemáticamente el tejido social y económico de una nación. Solo en el socialismo el ayer será mejor que hoy y hoy será mejor que mañana, porque el socialismo es entrópico. Yo recuerdo, cuando era muy joven, que estaba en un velorio y un señor dijo en un susurro y mirando hacia todas partes, el Patilla, que es uno de los nombretes populares de Fidel Castro, decía, el Patilla cumplió lo que prometió. Prometió que iba a eliminar la desigualdad entre la ciudad y el campo y puso a toda la gente de la ciudad a vivir tan pobres como los campesinos. Parece una contradicción de principios, porque el socialismo promete una sociedad justa e igualitaria, pero nunca ha existido tal cosa. En toda la historia del socialismo real, la URSS, la RDA, Cuba, etc., la mayoría de la población vivía con aquello que le era asignado, mientras una élite privilegiada disfruta de lujos y libertades negadas a todos los otros. Este fenómeno ha ocurrido en todos los regímenes socialistas donde los medios de producción son manejados por una élite dirigente y ha sido objeto de estudio desde la filosofía, la economía, la sociología y la literatura. Como vimos en los videos que dediqué a la desigualdad, el igualitarismo siempre se logra por el rasero de abajo de la escala. Da igual, siempre por lo peor. Y mientras Cuba lleva décadas de apagón eléctrico, con muchos años de oscuridad y pequeños años de alumbrones, y mientras se reportan en los últimos meses los peores apagones de toda la historia de la generación eléctrica cubana, en medio de esa situación casi de dimensiones humanitarias, al menos en los estándares del siglo XXI, aparecen estas imágenes en las redes sociales.
En el mundo todos estamos acostumbrados a estos juegos del lujo y el deseo de los seres humanos de jugar a un cortejo lujoso y aristocrático, ya sea en un bol presidencial o en la entrega de algunos premios, o incluso en las bodas y quinceañeras, donde las personas por alguna razón gustan de hacer festejos al mejor estilo Luis XIV y donde no falta el lujo, la lentejuela, etc. Más allá de una valoración estética de estos sucesos, en el caso cubano hay una gran diferencia porque ocurre al mejor estilo de las cortes de María Antonieta y su aletargado esposo, el rey Luis XVI. El lujo en este caso no es una manifestación de riqueza y esplendor de sus participantes. En este caso cubano es una manifestación de indiferencia, de indolencia, de pedantería y por supuesto de soberbia. Tal es así esta soberbia calculada que el discurso oficialista en sus medios de comunicación realmente no presenta las galas lujosas, el despilfarro de electricidad, no presenta cómo los dueños del Estado cubano usan a su antojo todos los recursos del país, recursos muebles y recursos inmuebles para su beneficio y para su beneplácito. Y son las casas de La Habana, las boutiques por excelencia donde se vende nuestro producto en el mundo. Por eso en todos los países son extremadamente importantes nuestras casas de La Habana. No solo las casas, los propietarios de estas casas que trabajan día a día son los que transmiten la cultura del torcedor, la cultura de la fábrica, la cultura del cultivo del habano a nuestros consumidores. Por supuesto, no hay ninguna contraparte cívica, un periódico, la radio, una figura de la oposición que cuestione ninguno de estos gastos. Una contraparte capaz de poner en jaque y contra las cuerdas al gobierno. En Cuba hay cero transparencia. Nadie podrá cuestionar por qué se usó ese presupuesto, de dónde sale, quién lo maneja, a dónde van las supuestas ganancias de esos negocios en los cuales el Estado cubano está envuelto. Te tienes que tragar todo eso, tragarte tu apagón y el dolor en las tripas por falta de comida y asombrarte cuando ves en las redes sociales el lujo que otros gozan y que te están vedados. Porque como decía antes, en los medios informativos cubanos hablan de las tradiciones, de cómo el tabaco cubano es el mejor del mundo y por alguna razón los habitantes de esa isla deberían estar agradecidos de que este tipo de eventos se celebren en Cuba y celebren nuestras tradiciones. Es un festival que nos identifica a todos, no podemos renunciar a él, es la identidad nuestra, es nuestro producto nacional, es, como digo, arte, cultura y tradición. Hablan de cómo el habano cubano se tuerce a mano, la calidad e historia de los tabaqueros cubanos, la tradición cultural de un país que entre muchas otras cosas es conocido por la calidad de sus puros, pero lo que no dicen en los diarios y noticieros, y eso es siempre lo más importante cuando uno vive en estas sociedades totalitarias, el kit siempre está en lo que no se dice. Por ejemplo, no dicen que un cubano no tiene acceso a esos productos, no a esos premiums, no a los mejores tabacos o humidores de 17.9 millones de euros. No dicen que un trabajador cubano no puede costearse un tabaco de los más humildes. Y un humidor, bueno, solo lo ve en fotos y lo conoce de nombre porque nunca ha podido reunir más de 2 tabacos para necesitar uno. No dicen que mientras festejan en la tierra del tabaco de vuelta abajo, en Cuba una cajetilla de cigarrillos cuesta 1.500 pesos. O sea que una persona con el salario mínimo en Cuba no le alcanza todo su salario de un mes para comprar ni siquiera una cajetilla y media de cigarrillos. Ojo, de cigarrillos. No de estos tabacos espectaculares que deleitan el paladar de 4 pinchos en el poder y sus amiguetes extranjeros. No dicen que con el salario medio de Cuba, luego de un mes de trabajo, puedes comprarte 3 cajetillas de cigarrillos. Y preguntarás tú, bueno, pero fumar no es dañino. Sí, y ese no es el punto. Es tan dañino para el extranjero que puede pagar también esas sumas grandiosas como para el cubano de a pie que no puede pagarlas. Que en definitiva, ese vicio es uno de los regalos culturales que le dio Cuba al mundo.
Vicio que para el cubano es inalcanzable. Es como si en España se hiciera una matanza de cerdo y todo aquello no fuera más que un espectáculo para los alemanes, porque ellos, los ibéricos, no podrían acceder ni al jamón, ni al chorizo, ni siquiera a las manitas de cerdo. O en México, solo los norteamericanos podrían ir a degustar las gorditas, las enchiladas, el pozole, que toda su tradición culinaria, la mexicana, fuera objeto de un museo para los nacionales. O que en Argentina los italianos fueran a beber mate, mientras ellos, o sea, los argentinos, preparan la pava, el mate, la bombilla, mientras sienten el perfume silvestre, ese toquecito ahumado de la hierba, mientras vierten el agua hirviendo y recuerdan el amargor y los buenos momentos que tuviste con tus amigos y familiares. Pero solo tomarías mate en el recuerdo, en la realidad no existiría para ti. Ese es el problema, que en Cuba el tabaco, el turismo, el azúcar, todo, la totalidad de la experiencia cultural se convirtieron en recuerdos históricos. Son disfrutes ancestrales que la gente ya no puede ni recordar. El humo del tabaco llega desde los hoteles, el olor al buen café, todo lo bueno y disfrutable, todo lo que no era un lujo, todo lo que hizo de la cultura cubana las características de ese pueblo. Todo se lo arrebató la revolución. Bueno, parte y parte. También lo entregamos como mansas palomas a un grupo de estafadores. Ahora saldrá el socialista trasnochado a decir, pero en el mundo hay personas que no pueden darse los lujos que se dan los ricos y todo ese lloriqueo envidioso. Yo no tengo problemas con que el que tiene disfrute a sus anchas lo que tiene y lo que se ganó. Pero eso nunca lo van a entender los socialistas, porque esta gente son extremistas radicales. Y esa es una característica de la estupidez humana que es imposible de convencer. Para ustedes, socialistas, les dejo la zona de comentarios para leer luego yo risueño y muchas veces atónitos sus odios y necedades. Para los otros que quieran escuchar, mi punto es que este festival, en un país prácticamente al borde de ser un estado fallido, que lo que le queda es poco, solo tienen y mantienen el control y uso de la fuerza, tengan la desfachatez, el descaro y la insolencia de hacer un festival a toda leche con cuanto fotón había perdido en el universo, mientras el pueblo, no una parte, no 4 desgraciados, más del 90% del pueblo no tiene lo indispensable para la vida humana. Un pueblo sumido en el apagón, la carencia y por sobre todo la falta de cualquier perspectiva futura. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. La élite político-militar en Cuba se convirtió en la María Antonieta, con perdón de esta, que en definitiva su mal fue de otra índole, mucho más benigno que la de estos compañeros comunistas. El paralelismo entre María Antonieta y la élite cubana radica en la desconexión total entre la cúpula gobernante y el pueblo que sufre una tremenda miseria. Es la visión elitista, el elitismo hipócrita socialista, porque al menos la joven reina no prometía un futuro de igualdad donde todos serían iguales en una tierra tan irreal como un círculo cuadrado o el recuerdo de un futuro mejor. María Antonieta y sus lujos en una Francia crítica, la María Antonieta que nunca dijo que coman pasteles, pero que pues bien podía haberlo dicho ante la hambruna de los franceses. Da igual si lo dijo, pero al menos no fue tan hipócrita como la nomenclatura socialista que vive en sus mansiones, con sus buenos hospitales bien equipados, sus hijos disfrutando de las mieles de un capitalismo que dicen combatir. Al menos María Antonieta no les mentía a los parisinos. No iba a un pueblo apagado y cuando se quejaban que no tenían luz por 20 horas, Díaz-Canel respondía, eso es mucho, pero no se preocupen, que ya dentro de poco se va a restablecer, sabiendo que es imposible, sabiendo que al otro día el apagón será de 22 horas.
Los compañeros son María Antonieta en esteroides, porque María Antonieta no era una ideóloga, no le interesaban los asuntos de Estado como esta compañera, hija de Raúl Castro, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y directora del Centro Nacional de Educación Sexual. La canasta básica de alimentos está absolutamente subvencionada. Todos lo recibimos de manera equitativa en cada familia. O sea, y la población pide más, hasta los tabacos y los cigarros pidieron que se los pusieran por la canasta básica para que ningún bandido los robara y se los revendiera. Entonces, yo no fumo, pero recibo mis tabacos y cigarros, entonces un amigo le gusta y yo, mira, cómpratelo tú, que yo no lo voy a comprar. Pero me toca por la canasta, por la libreta. Eso para un país bloqueado es maravilloso porque garantiza la distribución equitativa. A todo el mundo le toca exactamente de acuerdo al número de miembros de la familia. Esta nueva María Antonieta dice que vive de la libreta de racionamiento. Tiene el descaro de aparentar que su apellido, su pedigrí canalla, no le da ninguna ventaja. Te miente descaradamente y te dice que es una cubanita de barrio que tiene que hacer largas e interminables colas para comprarse un pan, porque al final ella vive de la libreta. El socialismo cubano ejemplifica lo que podríamos denominar una entropía política, un sistema que tiende inevitablemente al desorden y a la degradación. Cada año es peor que el anterior. Cada generación hereda menos oportunidades, menos esperanzas. La revolución que prometió liberación se ha convertido en el mecanismo más eficiente de opresión. El sueño ese igualitario se redujo a una pesadilla de miseria compartida. Y aquí aparecen las auras tiñosas de lo peor y de la peor forma de capitalismo, el capitalismo clientelar, donde la dictadura cubana escogió para sus negocios y escarnios a una serie de socios extranjeros. Como todo en Cuba, como todo en el comunismo, todo lo escogió a dedo, a conveniencia del tirano de turno, y fue precisamente Fidel Castro quien escogiera a muchos de sus socios para sus negocios. No dentro de una estructura de libre mercado donde la competencia deja aflorar los mejores empresarios y las mejores ideas. Nah. A dedo. Y ofreciéndole como esclavos a una serie de trabajadores y campesinos que no tienen ninguna capacidad de presión, ya sea a través de huelgas o negociaciones. Cuba le dijo a esos compinches extranjeros, vengan, inviertan. En Cuba encontrarán mano de obra esclava, mano de obra que no competirá por los salarios. Vengan e inviertan, que yo, Fidel Castro, el dueño de todo, y si me pagas lo suficiente podrás construir donde sea. Soy el dueño de toda la isla, con habitantes y todo. Y ahí fueron estos pseudos capitalistas, estos amiguetes, estos compinches, porque saben que no tienen que competir, porque saben que por la fuerza le garantizan una mano de obra barata y controlada militarmente. Ahí fueron estas auras del mundo hotelero a coger mangos bajitos, y por supuesto también llegaron los del tabaco. ¿Pero has escuchado alguna vez alguna crítica de los socialistas del mundo a esta explotación? No, ni la oirás nunca. Mientras para un cubano de a pie abrir un negocito humilde y de barrio es pasar el Niágara en bicicleta, el país y sus recursos naturales y sus recursos humanos son entregados a una élite capitalista clientelar que no tiene que competir con nadie. Todo para beneficios de unos pocos y a costa de los nacionales, a costa de los cubanos. Porque si algo ha tenido la revolución cubana siempre ha sido el desprecio profundo por los cubanos. Mientras la nomenclatura cubana tiene el monopolio del tabaco, sus compinches tienen el monopolio de la distribución de ese tabaco por el mundo, mientras el régimen prohíbe el libre mercado para los ciudadanos cubanos, la cúpula tiene negocios con inversionistas extranjeros a través de diferentes consorcios monopolistas que solo permiten el enriquecimiento de unos pocos, ya sea a través del ron, que los cubanos no beberán, los tabacos, que los cubanos no fumarán, y los hoteles donde los cubanos nunca van a poder ir de vacaciones.
porque el país desde 1959 es para Amigo y sus amiguitos. Para ti, mi querido cubano. Como diría mi madre, para ti solo hay el invento socialista. El picadillo de soya, el apagón y las enfermedades de las cuales nunca habíamos escuchado hablar, como la chikungunya y el oropoche. Mientras los hijos y familiares de la dirigencia dictatorial poseen negocios, el cubanito de a pie le toca siempre la peor parte. Recuerdo en los años 70 que constantemente ponían en la televisión aquel poema Tengo de Nicolás Guillén. Poema muy malo, escrito por un comunista, poema que hoy sería un acto de poesía contestataria y contrarrevolucionaria. Cuando me veo y toco, yo Juan sin nada no más ayer, y hoy Juan con todo, y hoy con todo vuelvo los ojos y miro. Me veo y toco y me pregunto cómo ha podido ser. Por supuesto, el poema hablaba de cómo, con el triunfo de la revolución, ahora todo era de todos y por primera vez el cubano había roto las cadenas del neocolonialismo. Liborio se había liberado finalmente y por primera vez Cuba era de los cubanos. El narrador del poema puede ir a un banco, puede disfrutar de las playas, puede alojarse en un hotel, bailar o tomarse un trago en un bar y por supuesto no teme que lo encierren en un cuartel. Al final dice la frase que todos los cubanos conocen: tengo lo que tenía que tener. Y sí, pero de manera contraria. Ni el mar era azul y democrático, ni podías alquilar una habitación pequeña donde descansar. Toda esa revolución fue un cuento chino. Fue el cuento de la buena pipa. Y el pueblo cubano, por las razones que ahora no explicaré, cayó en la trampa. Pregunto, ¿tenemos lo que teníamos que tener? El diario Granma advierte que casi 18 millones de euros de ese festival se destinará íntegramente al sistema de salud cubano. Cosa que todos dudamos porque esta es la edición 25 de estos festivales y el sistema cubano cada día es más precario al punto de ser prácticamente inexistente. Aún así, según la misma prensa oficialista cubana, reporta que Habanos S.A. obtuvo cifras récord de ganancias, de ingresos este año para un monto de 721 millones de dólares. O sea que estamos hablando que lo que van a dar es el 2.4% que supuestamente donarán al sistema de salud y que además vino completamente de las subastas de los sumidores fabricados en Cuba. ¿Qué pasa con todo el dinero restante? ¿A dónde irán a parar todas las ganancias de este lucrativo negocio? Eso, como todo en Cuba, nunca lo sabremos. Siempre con las promesas vacías y, como diría el viejo Charly García, no más promesas sobre el bidet. Ya a punto de cerrar este video, me entero que Silvio Rodríguez también se sintió ofendido, pero por otras razones distintas a las mías y las que creo que tiene el pueblo cubano. Silvio, en su estilo de digo pero no digo, criticó crípticamente al viejo estilo así de la canción Ojalá, que nunca se sabe si es una canción de amor a una chica o la acusación a un tirano abusador. En ese estilo nostradámico, sin mencionar ni el Festival de La Habana ni los culpables de aquella celebración, Silvio habla de la dignidad nacional, la falta de respeto a los símbolos patrios. Pero ojo, ¿qué clase de tipo este? Aclara desde el inicio que todo eso ocurre como consecuencia de la revuelta mundial, como efecto y consecuencia de la decadencia de un imperio. Nostradamus Rodríguez culpa, al final de todo, al imperio, a un derrumbe que anuncia, y es por eso que le tomaron videos y fotos al accidente de Paulo F.G., al que tampoco nombra, y se resquebraja, y aquí lo cito: esta patria que ha costado tanto construir y defender. O sea, que si el bochinche y el fetecún lo arman en otro lado, a Silvio le parecería bien, sin importar la característica de burla mundana a un pueblo. Su problema es formal, es que se hizo junto a la estatua que simboliza a la patria y junto a la tumba del mambí desconocido. A Silvio se le perdió hace 45 años el unicornio, que seguramente ni él mismo estaba seguro si era azul, y por lo visto no lo ha encontrado, y dudo que lo encuentre, porque si alguna vez existió ese unicornio por probabilidades matemáticas,
debe haberse exiliado. Porque lo que no dice el cantautor es que la revolución cubana es un fraude, es y fue un timo, una engañifa de una buena parte de delincuentes y otra buena parte de crédulos y soñadores. Y como advertí al inicio del video, llegó rápido y llegó urgente la ley de hierro de las oligarquías. Y aquellos que habían robado el poder terminaron por robarlo todo. Y en poco tiempo nos enteramos que los barbudos no eran más que María Antonietas. Vividores, defraudadores, estafadores, pillos que vivían y siguen viviendo de ese liborio cubano. Un grupo de pillos que utilizan la seguridad del Estado y el sistema de delación para aplastar cualquier intento de protesta y disentimiento. Un grupo de pillos que se escudan en el discurso socialista y antiimperialista para justificar su riqueza, pero en la práctica se comportan como una aristocracia feudal. Un grupo dictatorial que utiliza la propaganda para desviar la atención de la crisis, culpando por supuesto a enemigos externos o traidores internos o al bloqueo imperialista, mientras levantan a los ojos de todos los plebeyos sus palacios de Versalles, su gran Trianón, a lo María Antonieta, a los ojos de todo un pueblo que aguanta y aguanta, que incluso para mí es un misterio cómo hemos podido aguantar tanto. Pero el 14 de julio de 1789, el pueblo de París se cansó de aquella monarquía y tomaron la Bastilla, un símbolo de poder y el absolutismo, una prisión. Comenzó la venganza de los oprimidos y 4 años después, Luis XVI y su esposa María Antonieta son guillotinados. María Antonieta, que solo fue un juguete de la corte, una chiquilla malcriada y consentida, tuvo los timbales que no tuvo su esposo y caminó calmada y serena hacia su destino. En Cuba, la élite se mantiene en el poder, crece la tensión social y la frustración del pueblo también crece. Los pueblos todos son peligrosos y son impredecibles. Lo vimos en la Revolución del 33 y lo vimos en la Revolución del 59. La venganza, la furia contenida cuando se suelta es como un tsunami. Los comunistas cubanos están llevando al pueblo a ese punto sin retorno. La pregunta no es si el pueblo cubano se rebelará. Quizás la pregunta correcta es ¿cuándo llegará ese punto de quiebre? Si crees que estos videos tienen algún valor, suscríbete a mi canal, déjame un like y si te parece oportuno, compártelo con un par de amigos. Oye, y si no te gustó, envíaselo maliciosamente a tus enemigos. Te leo en los comentarios. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.